5 Pipes en Corcovado. El Jueves Santo, víspera del plenilunio más hermoso del año, Desmodus, Mazama, Kuzuko y Saimiri, entotorotados por el activo Manigordo, mañanearon tempranito a observar e identificar aves, bichos, matas y palancones en Corcovado, un parque nacional de abundantes lluvias, extraordinarias gambas y numerosas especies, ubicado en la península de Osa, la joya de la corona de la biodiversidad costarricense, como la llaman algunos. Aunque los tildaran de sapos, los 5 Pipes aprovecharían la apasionante excursión científica para señalar y denunciar a los cazadores furtivos que estaban acabando con la fauna del paradisíaco parque. De esta manera, le meterían el hombro al gobierno en la lucha contra la pérdida de especies animales en su medio ambiente. No cabía la menor duda de que estos 5 individuos eran verdeciticos, amantes de la nacha, como decía Cecropia, y también sensatos. Iban aperados con focos, chonetes, botas colibrí, chopos, cutachas, fósforos, agua y jama. Kuzuko llevaba además un caparazón hecho de placas óseas y Desmodus un anticoagulante por si las moscas. El objetivo era llegar, aún con luz crepuscular, a la naciente del río Oro, donde pernoctarían para regresar al día siguiente. Chapaleteando, atravesarían la laguna de Corcovado, unos helados aguadales atiborrados de mijo, caimanes, garzas grises y lagartos de 7 metros de largo. Luego cruzarían el enorme yolillal que rodea la laguna. Después, subirían por el denso y agreste cerro Salsipuedes, y tomando el ondulado sendero que lleva a Los Patos, llegarían a la naciente del río Oro. Tengan cuidado, no toreen a las tercios, ni se acerquen a las ranitas y sapos de colores vistosos, ni tampoco se alejen de los senderos, porque se los puede llevar la jurisca. La selva es más dura de lo que ustedes se imaginan, les advirtió Manigordo. Y con una actitud serena y silenciosa, empezaron a trolear. A poco andar, Manigordo, que además de tener azogue, era un gato en el monte y un gran atleta, le metió el chile a sus abultadas patas y se separó del grupo. Una hora después, mientras recogía unos gusanos de luz para adaptar los mecanismos de su iluminación a la biotecnología, vio pasar a Tapirus, una hermosa chola de brillantes ojos achinados, nariz larga, labios prominentes y sensuales cuadriles. «Caldayosi se me escapa», se dijo a sí mismo, y en monazos mandó a la trampa la recolección de gusanos y se le puso al corte. Por charcos, picadas, matorrales y pisoteados trillos la siguió. La persecución era tan excitante que jamás se le hubiera ocurrido abandonarla. «¿A dónde diablos me llevará esta chola churepa?», se preguntó Manigordo cuando miró el sol. Era mediodía, y por andar de huelepedos, ni siquiera había podido tirarse un trago de agua. Palanganas, porque al tonto ni Dios ni el diablo lo quieren. Más tarde, siendo todavía de día, el activo individuo notó que Tapirus se dejaba caer al pie de un imponente árbol de ramas sinuosas y tronco fisurado, emitiendo bufidos y largos silbidos. Convencido de que la chifladera de la jodida chola era una invitación a saborear sus encantos, se le acercó hecho una puritica contentera. Sin decir nada, se sentó junto a ella, le ofreció un ramo de flores silvestres e intentó, de contrabando, acariciarla. Pero Tapirus
Mostrando ojos de vaca esbarrancada y una respiración agitada, se quitó el tiro y tras levantar y bajar varias veces la trompa le dijo: Seringa, macho, ni se te ocurra tocarme porque te mato. Y empezó a pujar. Tenía 13 meses de embarazo y muy pronto daría luz a su primer retoño, a una agraciada cholilla de pecas blancas. ¡Me casara! Ahora sí me llevó chapupa. Fue lo único que acató a decir el pegostre de Manigordo, asustaditico, cuando vio nacer aquella divina criatura. Sabía que había violado la intimidad de Tapirus y la de su hija, y que le iba a ir como a un quebrado porque la fregada chola tenía comal. Dicho y hecho, apenas la hermosa primeriza se comió la placenta para fortalecer su pobre visión, se le fue encima al desafortunado admirador. Lo agarró a trompadas, mordiscos y patadas. Manigordo, como buen macho, soportó en silencio la tanda que le propinó. Pero al ver que a la enfunfuñada tiznada se le iba aterrando más y más la cachimba de tierra y que su mala crianza se había hecho tan grande como su cuerpo, balbuceó: Primero mis dientes y después mis parientes. Y salió a rajatabla. Sin embargo, un desgraciado bejuco que parecía haberse apañado con Tapirus le meneó las patas y el pobre Chupas se fue rodando por un guindo. En el despeñadero dejó perdido el chonete, la jama, el chopo, las botas y buena parte de su manchado pellejo. Y para su desgracia, al tocar fondo, pegó la jupa en una enigmática esfera precolombina de la región boruca. Un símbolo de la perfección lleno de misterios y leyendas, confeccionado de una piedra llamada granodiorita, 1600 años antes. ¡Casi tico se mata! El cocazo lo hizo perder el sentido y quedó en manos del inclemente tiempo. Cuando volvió en sí, a altas horas de la noche, el huevilas ajustó sus amarillentos ojos para ver en la penumbra. Descubrió que tenía la tusta abierta y el cuerpo magullado, que lo habían trabado las picullas, que las condenadas martillas lo habían orinado, y que un rayo de la hermosa luna se filtraba con dificultad por las copas de los árboles, activando el monótono canto de un cuyeo. Durante un instante se quedó paralizado mirando el plateado rayo del astro, y luego dejó vagar sus lindos guachos por la intrincada montaña buscando un usú donde guarecerse. Por primera vez en su vida sintió miedo y soledad. El frío era agudo, penetrante y tenaz. Manigordo, para no entumirse, empezó a desplazarse con zancadas de felino por el suelo húmedo cubierto de hojas, ramas, troncos en descomposición y frutos maduros que caían de los árboles. Pero pronto tuvo que detenerse, porque respiraba muy rápido y profundo. De hecho, parecía que le faltaba el aire. Sospechó que sus pulmones estaban a punto de colapsar, y entonces dijo a cacharle el aliento a la madre tierra. Sus bullistas y constantes aspiraciones rompieron el mutismo de la noche y se alborotó el avispero. De las sombras comenzaron a manar gritos, chillidos, lamentos, aullidos, gorjeos, bramidos, susurros y graznidos. Un estrafalario concierto donde cada animal a galillo pelao clamaba por conciliar el sueño. El cacharpeado individuo, consciente del despelote que estaba armando con su desmesurada respiración, buscó una jícara y tras haberle sacado la pulpa, metió la nariz y el hocico en el guacal que formaba la dura cáscara.
Si la bendita vasija le permitía respirar en silencio, bien, y si no, se entregaría a la muerte. Un enternecido cachimbo festejó su noble gesto y de inmediato lo convidó a pasar el resto de la noche entre sus desarrolladas gambas, que alcanzaban 2 metros de alto y 5 de largo. Manigordo, ni lerdo ni perezoso, aceptó la invitación y se dejó caer en el inusual regazo. Allí, junto a una mansa boa que mostraba con orgullo los vestigios de sus extremidades posteriores, 2 pequeñas espuelas córneas colocadas una a cada lado de la abertura del fotingo, se mantendría ojo al Cristo y mano en la chuspa para no ser sorprendido por la encachimbada Tapirus, quien se guiaba por su extraordinario olfato y por su sensible oído. Y si Dios se la prestaba, al amanecer buscaría un río para salir del enorme parque. Los ríos, según Cecropia, son los mejores vaquianos. En una pequeña abra de vegetación escasa y pobre, situada a pocos pasos de la naciente del río Oro, Desmodus, Mazama, Kuzuko y Saimiri pasarían también la noche en vela, con un ojo al gato y otro al garabato. Así que, a las 6:30, cuando los carbuncos, unos insectos bioluminiscentes que despiden una azulada luz por 2 puntos situados en la cabeza, a manera de ojos luminosos, salieron a bañar el oscuro parque con su resplandor, los 4 pipes se sentaron sobre un viejo tronco a conversar, a poblar la noche con chistes, leyendas, historias de aparecidos, sucesos de antaño y muertes extrañas, y también a saborear los jocotes que el hábil Saimiri había cosechado. Pero el milindres de Desmodus, quien no bebía agua ni comía sólidos, rechazó los jocotes y con socarronería se fue alejando del grupo. Quería aprovechar las 2 horas seguidas a la puesta del sol para darle rienda suelta a sus instintos vampirescos. Más tarde, un torbellino, fruto de las corrientes de aire que soplaban desde el Océano Pacífico, pasó por encima de la naciente del río Oro, desencadenando una lluvia de peces y un tren de sonidos espeluznantes, semejantes a alaridos humanos muy fuertes, que de pronto cambiaban a maullidos de gato en celo. Estos atroces ruidos convocaron a media docena de duendes, que dijeron a verter ñisca y ceniza en el improvisado campamento de los 4 pipes. Mazama, Kuzuko y Saimiri se quedaron con el credo en la boca. No sabían si en realidad veían espantos o si los jocotes les estaban produciendo alucinaciones. En después, cuando los fantasmas se marcharon, vieron una bola de fuego, una gran esfera luminosa que arrinconó las sombras por un instante y luego se retiró del lugar haciendo un ruido extraño. Y como si fuera poco, a medianoche llegó Desmodus envuelto en un halo de luces resplandecientes. El condenado estaba irreconocible. Traía la cara embarraditica de sangre, las orejas paradas y los colmillos pelados. ¡Drácula!, exclamó Mazama al mirar aquel esperpento, y como cabro de monte, espantó la mula. Kuzuko, hecho un saco de nervios, se ocultó bajo el caparazón de placas óseas que cargaba, y Saimiri por poco estira el casco. De noche todos los gatos son pardos, dijo Desmodus, saboreando cada una de sus ferruginosas palabras, y se sentó sobre el viejo tronco a esperar que a sus 3 compañeros les volviera el alma al cuerpo.
El tiempo avanzaba lentamente, como arrastrado por una carreta cureña. El día siguiente amaneció nublado, pero conforme el sol se fue elevando, los 4 pipes que se hallaban en la pequeña abra entraron en calor. Y tras recoger sus pertenencias, empezaron a abandonar el parque para notificar al resguardo del Puerto Jiménez la desaparición de Manigordo. Al ser las 3 de la tarde, ante un carismático oficial, presentaron la denuncia. Y como Manigordo era un individuo respetado y conocido por la mayoría de los costarricenses, en un santiamén se inició su búsqueda. Mientras medio centenar de guacamayos, más de 20 policías de distintas unidades, un helicóptero, 2 avionetas del Servicio de Vigilancia Aérea, un tanate de socorristas de la Cruz Roja, varios funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía y un cachimbal de especialistas en rescate, guardaparques, vaquianos y periodistas peinaban el inmenso parque de color verde puro e intenso. El activo Manigordo se enfrentaba furioso al complejo ecosistema que es la selva tropical húmeda. A garrotazo limpio se defendía de las incontables serpientes que lo acechaban. A punta de cutacha socolaba la glotona y hostil totolpa para abrirse paso. A brazo partido quemaba ramas de abrojo, que arden aún estando mojadas y frescas, para calentarse. Y a mecos aniquilaba ratas, iguanas, conejos, pájaros y peces para no morir de inanición. ¡Báilenme ese trompo en una uña! Las horas iban pasando y nada de Manigordo. Todo apuntaba a que la montaña se lo había tragado. Pero como siempre, Cecropia echó a rodar un montón de bolas. Que al audaz gatazo lo había mordido una bicha. Que unos insectos cuya picadura era letal lo habían atacado. Que los conspicuos e intermitentes quejidos de una lechuza de anteojos lo habían hechizado. Que por problemas maritales había salido huyendo. Que los picaculos lo habían ahogado en una poza. Que se había quitado la vida por culpa de las jaranas. Que andaba de incógnito entre los oreros cogiendo cábulas. Que al quedarse dormido debajo de un árbol de hinchador, había muerto abotagado. Que necesitaba notoriedad, que lo habían asesinado por esto y por aquello. Nada que ver. El domingo de Pascua apareció. Estaba hecho pistola. Tenía un semerendo hueco en la chirimoya. Los frijoles moreteados, la ñata quebrada, las paticorias rajadas, el chiverre rasguñaditico y las manoplas ampolladas. 2 miembros de la jura turística lo encontraron panza arriba, cerca de la desembocadura del río Sirena, delirando por la hermosa Tapirus. ¿Dónde estás, tiznada mía? Que no veo tus ojitos colorados ni tus sensuales cuadriles. ¿Dónde estás, tiznada mía? Que no siento tus mordiscos ni tus fuertes trompadas. ¿Dónde estás, tiznada mía? Que no escucho tus bufidos ni tus dulces jirimiqueos. ¿Dónde estás, tiznada mía? Que no te veo, ni siento, ni escucho. El haber hallado vivo a Manigordo provocó que la península de Osa estallara en una incontenible bullaranga. Las ranas croaban, las guacamayas emitían innumerables graznidos. Los chanchos de monte y los saínos corrían en tropel. Las ballenas resoplaban lanzando enormes chorros de agua hacia el firmamento. Los delfines, como artistas de circo,
hacían piruetas en el azulado Golfo Dulce. Las serpientes danzaban contorsionando sus delgados cuerpos y los habitantes se lanzaban a las calles sonando pitos, ocarinas y chicharras. La imprudencia, como el mismo Manigordo reconoció ante los periodistas, había sido la culpable de su lamentable desaparición y de una búsqueda que costó millones y millones de güiligüistes. ¡Qué pecado más caro!